Bienvenidos a nuestro programa sobre Amor y Leticia, que estamos considerando esta temática particular que nos va ofreciendo este documento del Papa. Comenzamos con el numeral 280, donde el Papa comienza diciendo que el Concilio Vaticano II planteó la necesidad de una positiva y prudente educación sexual que llegara a los niños y adolescentes conforme avanza su edad y teniendo en cuenta el progreso de la psicología, la pedagogía y la didáctica. Deberíamos preguntarnos si nuestras instituciones educativas pues han asumido este desafío. Es difícil pensar pues la educación sexual en una época en que la sexualidad tiende a banalizarse y a empobrecerse. Solo podría entenderse en el marco de una educación para el amor, para la donación mutua. En este contexto, el lenguaje de la sexualidad no se ve tristemente empobrecido, sino iluminado. Se hace posible cultivar el impulso sexual desde un camino de autoconocimiento y en el desarrollo de una capacidad de autodominio que ayudan a sacar a la luz capacidades preciosas de gozo y de encuentro amoroso. La educación sexual brinda información, pero sin olvidar que los niños y los jóvenes no han alcanzado una total madurez. La información debe llegar en el momento oportuno y de una manera adecuada a la etapa que viven. No sirve saturarlos pues de datos sin el desarrollo de un sentido crítico ante la invasión de propuestas, ante una pornografía sin control y una sobrecarga pues de estímulos que pueden mutilar la sexualidad. Los jóvenes deben caer en la cuenta de que están bombardeados por mensajes que no buscan su bien y su maduración. Hace falta ayudarles a reconocer y a buscar influencias positivas al tiempo que toman distancia de todo lo que desfigure su capacidad de amar. Igualmente debemos aceptar la necesidad de un lenguaje nuevo y más adecuado que se percibe especialmente a la hora de presentar a los niños y adolescentes el tema de la sexualidad. Una educación sexual que cuide un sano pudor tiene un valor inmenso, aunque hoy algunos consideren que se trata de una cuestión de otros tiempos. Es una defensa natural de la persona que resguarda su interioridad y evita ser convertida en un puro objeto. Sin el pudor podemos reducir el afecto y la sexualidad a obsesiones que nos concentran solo en la genitalidad, en morbosidades que desfiguran nuestra capacidad de amar y en diversas formas de violencia sexual que nos llevan a ser tratados de modo inhumano o a dañar a otros. Con frecuencia la educación sexual se concentra en la invitación pues a cuidarse, procurando un sexo seguro. Estas expresiones transmiten una actitud negativa respecto a la finalidad procreativa natural de la sexualidad, como si un posible hijo fuera un enemigo del que hay que protegerse. Se promueve así la agresividad narcisista en lugar de la acogida. Es irresponsable cualquier invitación a los adolescentes a que jueguen con sus cuerpos y deseos como si ya tuvieran la madurez, los valores, el compromiso mutuo y los objetivos propios del matrimonio. De este modo se les alienta alegremente a utilizar a otra persona como objeto de búsquedas compensatorias de carencias o de grandes limitaciones. Más bien es importante enseñarles un recorrido respecto a las diversas expresiones de amor, al cuidado mutuo, a la ternura respetuosa, a la comunicación rica de sentido, porque todo eso prepara para el
don de uno mismo, íntegro y generoso, que se expresará después de un compromiso público en la entrega de los cuerpos. La unión sexual en el matrimonio aparecerá así como signo de un compromiso totalizante, enriquecido por todo el recorrido previo. No hay que engañar a los jóvenes llevándolos a confundir los planos. La atracción crea por un momento la ilusión de la unión, pero sin amor tal unión deja dos seres extraños y separados como antes. El lenguaje del cuerpo requiere un paciente aprendizaje que permita interpretar y educar a los propios deseos para entregarse de verdad. Cuando se pretende entregar todo de golpe, es posible que no se entregue nada. Una cosa es comprender las fragilidades y confusiones propias de la edad, y otra es alentar a los adolescentes a prolongar la inmadurez en su forma de amar. Pero ¿quién habla hoy de estas cosas? ¿Quién es capaz de tomarse en serio a los jóvenes? ¿Quién les ayuda a prepararse en serio para un amor grande y generoso? La educación sexual se toma demasiado a la ligera. La educación sexual debería incluir también el respeto y la valoración de la diferencia, que posibilita a cada uno superar el encerrarse en los propios límites para abrirse a la aceptación del otro, más allá de las comprensibles dificultades que cada quien pueda vivir. Hay que ayudar a aceptar el propio cuerpo como ha sido creado, porque una lógica de dominio sobre el propio cuerpo se transforma en una lógica a veces sutil de dominio sobre la creación. Es necesaria también la valoración del propio cuerpo en su feminidad o masculinidad para reconocerse a uno mismo en el encuentro con el diferente. De este modo es posible aceptar gozosamente el don específico del otro o la otra, obra del Dios creador, y enriquecerse recíprocamente. Solo perdiendo el miedo a la diferencia puede uno llegar a liberarse de la inmanencia del propio ser y del embelezo por sí mismo. La educación sexual debe ayudar a aceptar el propio cuerpo de manera que la persona no pretenda cancelar la diferencia sexual porque ya no sabe confrontarse con la misma. Tampoco se puede ignorar que en la configuración del propio modo de ser femenino o masculino no confluyen solo actos biológicos o genéticos, sino múltiples elementos que tienen que ver con el temperamento, la historia familiar, la cultura, las experiencias vividas, la formación recibida, las influencias de amigos, familiares y personas admiradas y otras circunstancias concretas que exigen un esfuerzo de adaptación. Lo masculino y femenino de la obra creada por Dios es anterior a todas nuestras decisiones y experiencias. Es verdad que no podemos separar lo que es masculino y femenino de la obra creada por Dios, que es anterior a todas nuestras decisiones y experiencias, donde hay elementos biológicos que es imposible ignorar. Pero también es verdad que lo masculino y lo femenino no son algo rígido. Por eso es posible, por ejemplo, que el modo de ser masculino del esposo pueda adaptarse de manera flexible a la situación laboral de la esposa. Asumir tareas domésticas flexible a la situación laboral de la esposa. Asumir tareas domésticas o algunos aspectos de la crianza de los hijos no lo hacen menos masculino ni significan un fracaso, una claudicación o una vergüenza. Hay que ayudar a los niños a aceptar con normalidad estos sanos intercambios que no quitan dignidad a alguna figura paterna. La rigidez se convierte en una exageración de lo masculino o de lo femenino. No educa a los niños y jóvenes para la reciprocidad encarnada en las condiciones reales del matrimonio.
Esta rigidez a su vez puede impedir el desarrollo de las capacidades de cada uno hasta el punto de llevar a considerar como masculino dedicarse al arte o a la danza y poco femenino desarrollar alguna tarea de liderazgo. Esto, gracias a Dios, ha cambiado, pero en algunos lugares, en ciertas concepciones inadecuadas, sigue condicionando la legítima libertad y mutilando el auténtico desarrollo de la identidad concreta de los hijos o de sus potenciales. Dentro de esta temática, ahora en el punto 7, el Papa aborda ahora cómo transmitir la fe. La educación de los hijos debe caracterizarse por un proceso de transmisión de la fe, dificultado hoy por el estilo de la vida actual, por los horarios de trabajo, por la complejidad de un mundo donde, para poder sobrevivir, muchos llevan un ritmo frenético. A pesar de esto, el hogar debe seguir siendo el lugar donde se enseñe a acoger las razones y la hermosura de la fe, a rezar y a servir al prójimo. Se recomiendan con el bautismo, en el que, como decía San Agustín, las madres que llevan a sus hijos cooperan con el parto santo. Inicia después el camino del crecimiento de esa vida nueva. La fe es un don de Dios recibido en el bautismo y no es el resultado de una acción humana, pero los padres son instrumentos de Dios por su maduración y desarrollo. Por eso es hermoso cuando las mamás enseñan a los hijos pequeños a mandar un beso a Jesús o a la Virgen. ¡Cuánta ternura hay en ello! En ese momento el corazón de los niños se convierte en espacio de oración. Así pues, la transmisión de la fe supone que los padres vivan la experiencia real de confiar en Dios, de buscarlo, de necesitarlo, porque solo de ese modo una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta sus hazañas. Dice el Salmo 144, versículo 4. Y el Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Y Isaías 38, 19. Esto pide que imploremos a Dios para que actúe en los corazones, ahí donde no podemos llegar todos. La semilla de mostaza es tan pequeña y se convierte en un gran arbusto. Y así reconocemos la desproporción entre la acción y su efecto. Sabemos así que no somos dueños del don, sino sus cuidadosos administradores. Pero nuestro compromiso creativo es una ofrenda que nos permite colaborar con la iniciativa de Dios. Por ello, han de ser tenidos en cuenta los cónyuges, madres y padres como sujetos activos de la catequesis. Es de gran ayuda la catequesis familiar como método eficaz para formar a los jóvenes padres de familia y hacer que tomen conciencia de su misión de evangelizadores de su propia familia. La educación en la fe debe adaptarse a cada uno de los hijos, porque los recursos simplemente aprendidos o las recetas hechas a veces no funcionan. Los niños necesitan símbolos, gestos, narraciones. Los adolescentes suelen entrar en crisis respecto a la autoridad y a las normas, por lo que conviene estimular sus propias experiencias de fe y ofrecerles testimonios iluminadores que se impongan por una sola belleza. Los padres que quieren acompañar la fe de sus hijos estén atentos a sus cambios, porque saben que la experiencia espiritual no se impone, sino que se propone a su libertad. Es fundamental que los hijos vean de una manera concreta que para sus padres la oración es realmente importante. Por eso los momentos de oración en familia y las expresiones de la piedad popular pueden tener mayor fuerza evangelizadora que todas las catequesis y que todos los discursos. Quiero expresar realmente mi gratitud a todas las madres que oran incesantemente, como lo hacía Santa Mónica, por los hijos que se han alejado de Cristo.
El ejercicio de transmitir la fe a los hijos en el sentido de facilitar su expresión y crecimiento ayuda a que la familia se haga evangelizadora y empiece a transmitirla espontáneamente a todos los que se acercan a ella, incluso a hacerlo fuera del propio ámbito familiar. Los hijos que crecen en familias misioneras a menudo se vuelven también misioneros. Si los padres saben vivir esta tarea haciendo que los demás les sientan cercanos y amigos, y así los hijos puedan crecer en este estilo de relación con el mundo sin renunciar a su fe y a sus convicciones. Recordemos que el mismo Jesús comía y bebía con los pecadores. Se detuvo a conversar con la samaritana y recibió de noche a Nicodemo. Se dejó ungir sus pies por una mujer prostituta y se detenía a tocar los enfermos. Lo mismo hicieron sus apóstoles, que no despreciaban a los demás, no estaban recluidos en pequeños grupos de selectos, aislados de la vida de su gente. Las autoridades los perseguían, pero ellos gozaban de la simpatía de todo el pueblo. La familia pues se constituye así en sujeto de acción pastoral, mediante el anuncio explícito del Evangelio y el legado de múltiples formas de testimonio, la solidaridad con los pobres, la apertura a la diversidad de las personas, el cuidado de la creación, la solidaridad moral y material con otras familias, sobre todo con las más necesitadas, el compromiso con la promoción del bien común, también mediante la transformación de las estructuras sociales injustas a partir del territorio en la cual la familia vive, practicando las obras de misericordias corporal y espiritual. Eso pertenece al marco de la convicción más valiosa del cristianismo, el amor del Padre que nos sostiene y nos hace crecer, manifestado en la entrega total de Jesucristo, vivo entre nosotros, que nos hace capaces de afrontar juntos todas las tormentas y todas las etapas de la vida. En el corazón de cada familia hay que hacer resonar el querigma a tiempo y a destiempo para que ilumine el camino. Todos deberíamos ser capaces de decidir a partir de lo vivido en nuestras familias. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene. Solo a partir de esta experiencia la pastoral familiar podrá lograr que las familias sean a un tiempo iglesias domésticas y fermento evangelizador en la sociedad. Hasta aquí entonces el Papa pues ha presentado lo que es la vida familiar, la vida matrimonial, cómo acercarse a los hijos, pero ahora que naturalmente la importancia de la familia en la transmisión de la fe es un tema muy importante. Su misión es insustituible y comienza con el testimonio de fe pues que dan los propios padres. Cuidar que sea lo más personalizada posible. No es la misma para cada hijo ni es lo mismo en las distintas etapas pues, del desarrollo del hijo. Por la transmisión de la fe, la familia se hace familia misionera y lo debe ser al estilo de Jesús en su saber comenzar desde los últimos. Se hace también sujeto de una acción pastoral que logra que el querigma no deje de resonar pues en la familia. Reflexionando sobre el tema, ¿qué nos está pasando en la transmisión de la fe en la familia? ¿Por qué muchas familias que se dicen cristianas no se ocupan, sin embargo, de transmitir su fe a sus propios hijos, a quienes quieren dar siempre lo mejor? ¿Es que la fe no forma parte de lo mejor en la mente y en el corazón de los padres? Como la transmisión de la fe comienza con el testimonio, ¿qué podemos decir del testimonio que los padres estamos dando a nuestros hijos? Una transmisión de la fe personalizada pide un ambiente de mucha confianza muy grande entre padres e hijos, porque tantas veces falla esta confianza hasta el punto de no poder
tratar temas un poco sustanciosos. La misión comienza en la propia familia, el cuidado pastoral comienza con los más cercanos. ¿Por qué no acabamos de sacar las consecuencias de estas afirmaciones del Papa? Bien, en sus numerales hemos llegado hasta el 290, en donde el Papa pues ha planteado todas estas cuestiones. Le agradecemos ciertamente al Santo Padre esta visión que tiene sobre la familia. Y ahora, en el próximo programa, estaremos ya en el capítulo 8, en donde pues son casos especiales. Este capítulo es muy delicado, pero si lo llevamos con paciencia, un poco aclarando la temática, haciendo una introducción un poquito más amplia, para ir ya tocando los textos, puntualizando qué es lo más importante, seguramente nos vamos a enriquecer. No se pierda el próximo programa entonces, porque será el capítulo 8, donde hay alguna dificultad de interpretación, pero lo haremos en su momento. Gracias por su participación en la escucha de este tema que hemos presentado.